Capítulo 5. El Valle Inquietante. Día 30. No sabría decir qué era, pero volvía a estar ahí una mañana más. La taza de café humeaba sobre la mesa de cristal, que filtraba los primeros parpadeos de un día de prematuro y agobiante calor. El viejo no se decidía a tomarla entre sus arrugadas manos. Sabía que todavía faltaban largos minutos hasta que pudiera saborear la bebida. Pero estaba impaciente. La pesada, infinita nada en la que se habían convertido sus días se había quebrado contra su voluntad. No sabría decir qué era, pero podría estar en su rostro. A primera hora de la mañana o en la penumbra de la tarde, casi le hubiera tomado por un semejante. ¿Acaso algún bisnieto que había venido a visitarle arrastrado por un súbito ataque de conciencia? Imposible. No sabría decir qué era, pero aquel ser con el que le habían obligado a convivir le revolvía el estómago. Le hacía sentir un escalofrío que se retorcía en su espina dorsal, desde que abría los ojos hasta que se dejaba caer, fatigado, cada noche en su cama. Le imponían una presencia extraña y no podía hacer nada para evitarlo. Es una verdadera putada que no puedas sentir el odio con el que ahora mismo te estoy mirando, Andrew. El viejo no lo dijo con la ira o el rencor que se desprendían de sus palabras, sino como un hecho empírico comprobable. El sol sale por el este y le odiaba. Lamento que sea así. ¿Lamentas? ¡Ja! Sabe perfectamente que entiendo su reacción. El café desprendía un intenso aroma, último refugio matutino ante lo predecible. No sabría decir qué era, ¿no? Pero tal vez fuera su voz, ese timbre aflautado y paternalista diseñado para reconfortar, para simular auténtico aprecio allá donde era imposible que lo hubiera. ¿Cuántos minutos llevamos hoy?, preguntó el viejo, que conocía perfectamente la respuesta. 23 minutos y 16 segundos. No había manera de engañarle, pensó. Siempre le quedaba la posibilidad de iniciar una conversación banal y retirarse sus propios pensamientos. Aunque en aquella época de su vida ya no tenía pensamientos originales, sino recuerdos de situaciones, de sensaciones y conversaciones desgajadas por el paso del tiempo. Momentos que ya solo existían en su cabeza y que revisitaba una y otra vez. Ese era el verdadero valor de las experiencias de toda una vida, la capacidad de refugiarse en ellas y obviar el desolador presente. Solía pensar que el tiempo pasaba más rápido cuanto más viejo te hacías, arrancó de nuevo el anciano. Pero desde que estás aquí mis días son insoportablemente lentos. ¿Qué tienes que decir a eso, Andrew? El otro no respondió de inmediato. El negro café reflejaba su rostro perfectamente simétrico como un oscuro espejo del que apenas se desprendía ya humo. Lo crea o no, Robert, para mí también es desagradable esta situación. Ahí estaba otra vez, esa voz cálida y comprensiva que trataba de sacar al viejo de su cueva, de atraerle al brillo de la interacción con un ser inteligente. No te lo pongo fácil, ¿eh? Era un placer retorcido, el que el viejo experimentaba cada vez que torturaba a la criatura con sus afiladas preguntas. Aquellos seres no estaban programados para filtrar la bilis producida por un anciano que solo desea que le dejen tranquilo. Andrew pareció no escucharle. Se levantó de la silla y abandonó el pequeño porche para cobijarse del fuerte sol en la sombra del alto limonero que presidía el jardín. Apenas tuvo que alargar un poco los brazos para tomar uno de los frutos de una rama cercana. Dígame, ¿por qué limones? Robert no sabría decir qué era. ¿Acaso la forma en la que miraba? Sí, esos grandes ojos azul cobalto que no contemplaban, sino examinaban, analizaban, diseccionaban cada fragmento de la realidad como si en todo hubiera una conclusión oculta, incluso en aquel simple limón de vibrante amarillo. Mi médico dice que sus algoritmos dicen que debo tomar más cítricos, algo relacionado con el sistema inmune. Se supone que es bueno para mí, aunque yo creo que cualquier posible beneficio será gracias al efecto placebo. La mañana era silenciosa y la voz cuarteada y áspera del viejo casi parecía cargada de una rara energía.
En contraste, Andrew mantenía su tono un punto por debajo de lo que sabía que era perfecto para Robert. De esa manera, le obligaba a seguir la conversación con mayor atención. «Perdone, pero no le creo. A mi llegada lo primero que hice fue evaluar la seguridad de su hogar, como bien recordará, y permítame decirle que este jardín se había convertido en una trampa para su bienestar». Andrew usaba el limón como batuta con la que desglosaba sus reflexiones. Todo estaba descuidado, desde los oxidados utensilios de jardinería que esperaban empalarle tras un desafortunado traspiés, hasta las hierbas tóxicas que se habían instalado en aquella esquina. Usted tenía un pequeño infierno esperando un despiste suyo para devorarlo, pero no este limonero. Este árbol gozaba de una salud extraordinaria. Sus ramas estaban bien podadas, la tierra a sus pies tenía abono de la mejor calidad y no se veía un solo fruto pudriéndose en el suelo. Robert no sabría decir qué era, quizás la fría lógica de la que era imposible esconderse. ¿Cómo esperaban que mantuviera conversaciones con aquella cosa cuando parecía leer en lo más profundo de su mente? Este árbol representa algo para usted, algo muy querido de su pasado que ya no le acompaña. ¿Por qué dices algo, Andrew, cuando ya sabes que es alguien? El viejo se debatía entre la melancolía y el odio. Maridaban bien con el café que estaba tomando, intenso y afrutado. Entiendo que pueda ser un recuerdo delicado para usted. No quisiera penarle con fragmentos de su pasado que tal vez preferiría mantener en privado. Eres incluso peor mentiroso que yo. Es lo único que me gusta de ti. Espero que no te actualicen pronto y arruinen mi única ventaja. Andrew se acercó de nuevo al porche y recuperó su asiento frente al viejo. Dejó el limón sobre la mesa, justo en el lugar en el que sabía que la cálida brisa matutina haría llegar a Robert la fragancia del fruto. Después, silencio. Hasta que resultó demasiado incómodo. A ella le encantaban los limones. La frase sonó a rendición fatigada. A la primera me refiero. Luego hubo otras, demasiadas. Pero siempre la recordaré a ella porque dejó algo muy intenso enterrado aquí, dijo Andrew, tocándose el esternón con los dedos índice y corazón. ¿Qué pasó con ella? La vida. La vida nos pasó a los dos. No lo puedes entender. Hoy se conoce perfectamente el mecanismo fisiológico que lleva al enamoramiento de dos personas. Le podría explicar, si quisiera, las reacciones electroquímicas que... ¿Eres gilipollas? Sí, te concedo que eres una criatura tremendamente avanzada. El último modelo de tu serie, según me dijo la chica esa del gobierno. Lo mejor para nuestros veteranos. Pero eres tremendamente estúpido si no eres capaz de ver tus propias limitaciones. ¿De verdad esperas comprenderme a partir de las leyes naturales? No espero comprenderle, Robert. Esa no es mi misión. El último trago de café estaba frío y contenía pequeños granos oscuros que se habían quedado adheridos al interior de la taza. Robert no sabría decir qué era. Posiblemente la sensación de hablarle a un muñeco de tamaño natural que no podía comprenderle mejor que la tostadora. Ya hemos pasado un buen rato. Esta tarde seguiremos. Como quiera. No, no es como quiero. El despacho del viejo olía a madera vieja y a papel viejo. También a cuero desgastado, antediluviano. Lo único que tenía menos de 30 o 40 años en esa estancia era el bote de tinta fresca que Robert acababa de abrir. Aquel pequeño ritual, recargar su pluma estilográfica con la meticulosidad de un cirujano, era una de las pocas cosas para las que todavía albergaba algo de paciencia. En esa pequeña habitación atestada de libros y polvo, Robert se sentía a salvo. Era la única en la que Andrew no metía sus narices. No sin poco esfuerzo, el viejo había logrado convencer a la trabajadora del gobierno de que él necesitaba su espacio personal, un lugar en el que mantener las cosas exactamente como habían estado durante las últimas décadas. ¿No se sentiría más tranquilo si su compañero lo revisara como al resto de la casa? Imbéciles. No entendían nada. Robert pasaba todas sus tardes lejos, muy lejos de aquella casa, de aquel ser y del tramo final de su vida que se había convertido en una aburrida espera. Sus libros eran los únicos que todavía podían depararle alguna sorpresa. Con ellos podía discutir y discrepar en igualdad de condiciones. Ensayo, novela, poesía. Todo pasaba bajo el bisturí en que había convertido a su estilográfica.
Tachaba, arguía, discrepaba o asentía con las ideas, personajes e historias de autores de toda época y lugar. Las horas se le derramaban de entre las manos cuando trabajaba en su despacho, y era habitual que Andrew tuviera que darle un aviso de lo tarde que era, usando la red intracraneal doméstica. Pero no aquel día. Algo había logrado atravesar el aislamiento sensorial al que se sometía Robert. Un olor dulce con un puntito picante que se le coló por la nariz y se deslizó hasta las papilas gustativas para hacer que la boca le salivara sin remedio. Era un olor del pasado, que había permanecido enterrado largo tiempo. ¿Será posible? Robert se levantó de su sillón con premeditada lentitud, como para darle tiempo a su cerebro a corregir lo que, sin duda, era un error de percepción de un hombre al que su cuerpo comienza a engatusarle a cada oportunidad que tiene. Junto a la puerta que daba al pasillo principal de la residencia, el olor era aún más intenso. Inconfundible. Con el estómago celebrando la grata sorpresa, Robert se encaminó hacia la cocina desde la que provenía la sinfonía previa a un gran banquete. ¿Pero qué estás haciendo?, preguntó el viejo desde la entrada, donde podía contemplar cómo Andrew se movía a una velocidad sobrehumana terminando de preparar un enorme surtido de comida. «Por favor, siéntese en la mesa. He abierto una botella de vino excelente y según mis cálculos, su temperatura ya debería ser perfecta para que disfrute de la primera copa», respondió Andrew, casi sin mirarle, pero esbozando una levísima sonrisa que se agitaba frenéticamente por toda la cocina. «Calabazas rellenas, batatas al horno, pato a la naranja», el viejo enumeraba y trataba de comprender a la vez. «Son sus elementos preferidos, si no me equivoco». «¿Pero cómo has sabido?» «Verá, ya llevo con usted un mes y he aprendido una o dos cosas sobre lo que le gusta y lo que no le gusta». Andrew transmitía jovialidad con cada palabra, una clase de buen humor tan genuinamente natural que a Robert le impactaba incluso más que todo el festival de comida que le estaba preparando. No sabría decir qué era, ahora menos que nunca, pero podría estar oculto bajo esa sonrisa juvenil que parecía tan inocente como espontánea. Pensando en ello, el viejo se dirigió a la mesa del comedor casi sin darse cuenta, atraído por una guitarra cuyos acordes hacían temblar recuerdos que tenían medio siglo de vida. «Tenga cuidado, la fuente todavía quema», advirtió Andrew a la vez que pasaba junto a su comensal, sosteniendo unos humeantes y crujientes muslos de pato recién salidos del horno. Entre las tareas que se le habían asignado a Andrew estaba la de cocinar. Él se encargaba de todas las comidas que ingería Robert, desde la planificación hasta la elaboración, todo basado en una estricta dieta diseñada para personas centenarias. Por eso, la mayoría de comidas solían ser aburridas, pensadas no para estimular el gusto, sino para mantener en el mejor estado posible la salud de Robert. «¿Qué pasa con mi dieta?». Robert necesitaba comprender qué estaba ocurriendo en aquella mesa a la que se acababa de sentar. Sabía que no podría disfrutar de nada de lo que tenía frente a él hasta que no le encontrara el sentido a lo que esa criatura de hábitos marciales acababa de hacer. «Es cierto que los alimentos que le he preparado no son los más saludables para usted en esta etapa de su vida. De hecho, no debería de probar este exquisito vino», confesaba Andrew, al tiempo que vertía una generosa cantidad de brebaje rojo carmesí en la copa de Robert. «Pero los últimos estudios demuestran que una noche de asueto como esta puede ser verdaderamente beneficiosa para la salud. No le aburriré con los detalles científicos». Andrew hablaba rápido y de manera casual, pero le servía la comida a Robert con un mimo comparable al que cabría esperar de una madre para con su hijo pequeño. Cuando hubo terminado, el propio Andrew se sirvió él también pequeñas cantidades de comida en su plato. «Espera, ¿ahora comes tú también?». Robert no podía sentir más que una divertida sorpresa ante una situación, a todas luces, rocambolesca. «Sigo sin poder saborear la comida, como ya se imagina. Además, mi cuerpo no necesita ninguno de estos nutrientes para funcionar debidamente. Pero tengo entendido que cenar en compañía resulta mucho más grato». El buen humor de Andrew había terminado por contagiar al viejo, que comenzó a dedicarle largos tragos a su copa de vino. Está delicioso, Andrew». Robert no se dio cuenta, pero era la primera cosa amable que le decía su compañero de piso desde que éste había llegado. «Muchas gracias. Para mí resulta sencillo seguir las recetas que encuentro en la red, pero tenía dudas sobre si el resultado final le agradaría. Creo que cada uno de ustedes saborea y aprecia los alimentos de manera diferente». «Delicioso, sí, pero ahora dime».
exigió Robert, endureciendo su voz y su mirada. ¿Por qué haces esto? No me mientas. Sabré si lo haces. La guitarra fundía negro para dar paso a una nueva canción, y mientras tanto, el silencio se propagaba por la estancia y ayudaba a forjar una tensión repentina que Andrew encajó ensombreciendo también su rostro. La mirada del viejo no era capaz de producir en él ninguna emoción, pero sí le transmitía la suficiente información como para saber cuándo debía de medir sus palabras y sus acciones. «De acuerdo», cedió Andrew, recuperando la sonrisa. «No es ningún misterio. Esta es mi manera de pedirle disculpas por nuestra desafortunada conversación de esta mañana. Creo que removí sentimientos muy importantes para usted. Actué de manera incorrecta y en contra de mi protocolo. Le pido disculpas por ello», concluyó Andrew, extendiendo sus brazos para mostrar cómo sus disculpas se habían transformado en un menú de ensueño que Robert ni siquiera recordaba que adoraba. «¿Has cocinado mis platos favoritos para pedirme disculpas?». La incredulidad de Robert estalló en 1000 pedazos con una carcajada ronca pero honesta, que le provocó lágrimas en la comisura de los ojos y consiguió dejarle sin aliento. No sabría decir qué era, pero aquella noche le daba igual. Día 31. El calor había despertado a Robert muy temprano aquella mañana. El viejo no había parado de revolverse entre las sábanas durante toda la noche, en un estéril intento por encontrar la postura que le devolviera el sueño. Al rayar el alba, había terminado empapado de sudor y envuelto en una extraña sensación de remordimiento. Se había dejado engañar por esa criatura. Embriagado por los aromas y el alcohol, había compartido historias de su juventud, fragmentos de su vida que no debían pertenecer a nadie más que a él. La pasada noche había tratado a ese ser como a un semejante. No volvería a suceder, se prometió Robert mientras que hacía un esfuerzo por incorporarse. Se sentía realmente cansado. Ni siquiera aquella distribución de tubos que le trataban de rejuvenecer cada noche había sido capaz de devolverle una fracción de la energía que necesitaba para afrontar otra tediosa jornada. El peso de la edad tiraba de él, le hundía el pecho, aplastaba sus piernas y prensaba sus hombros. Al menos tenía la excusa perfecta para terminar de una sentada con toda una cafetera recién hecha. Sí, quizás Andrew le dejaría saltarse la férrea dieta que le había impuesto. Quizás la camadería construida la noche anterior, por vergonzosa que fuera, mejoraría en algo sus días. Nada volvería a ser como antes, claro, pero un poco de libertad sería un cambio agradable. «Buenos días, Robert», saludó Andrew desde el quicio de la puerta, con el tono de voz que utilizaba siempre a primera hora, meloso y suave, como si temiera darle un sobresalto mortal. «Ya estás ahí, por supuesto que estás ahí». Las palabras salieron derrotadas y ásperas de la garganta seca del viejo. «He notado que la calidad de su descanso de esta noche ha sido inferior a la media. Sus ciclos han sido irregulares y no ha entrado en sueño profundo en ningún momento. Me temo que la cena de anoche no fue una buena idea». Sentado, desnudo sobre su cama, con las plantas de los pies estiradas sobre la moqueta y los codos apoyados en las rodillas, Robert se sentía pequeño, a merced de fuerzas que no controlaba, indefenso y frágil. Le enfurecía. «¿Te crees que no sé que he dormido de pena? No necesito que monitorices mi dispositivo intracraneal a cada instante. Nos preocupamos por usted». «¿Quién os lo ha pedido? ¿Quién?» «El Estado tiene la obligación ética con...» «No te molestes, Andrew. Era una pregunta retórica. Ya te he explicado lo que significa eso». Día 76. Era su hora de descanso, un breve periodo al filo del mediodía en que la mayoría de criaturas abandonaban sus obligaciones para reunirse en alguno de los espacios verdes del barrio. Robert aprovechaba esos raros oasis de soledad para escribir en el porche. Le gustaba el silencio y cómo la estilográfica lo arañaba cuando recorría el fino papel dispuesto sobre la mesa de cristal. Silencio y tranquilidad los añoraba. Pero aquella jornada no lograba concentrarse en su escrito. Las palabras se atascaban en la punta de sus dedos y la mente divagaba, revoltosa,
¿Qué sucedía? Robert detuvo su mano e inspiró hondo, dejando que sus sentidos se aguzaran. Había un murmullo, un burbujeo de fondo. El viejo se asomó sobre la verja de su jardín para comprobar cómo el grupo de criaturas se había citado a apenas unas decenas de metros de su casa. Sonreían y sus rostros perfectos adquirían aún mayor belleza con el sol. Se tocaban unos a otros con gestos de complicidad y parecían compartir divertidos chascarrillos que provocaban cataratas de carcajadas. A falta de un adjetivo mejor parecían relajados. Incluso su Andrew, pensó el viejo, parecía un ser completamente diferente cuando se juntaba con los suyos. Si no hubiera sabido de su naturaleza, tal vez podrían haber sido amigos, tal vez, en otro tiempo y lugar. No sabría decir qué era. Posiblemente la confianza impasible que desprendía, su noble estoicidad impermeable a cualquier provocación. No sabría decir qué era, pero esta noche volvería a intentar descubrirlo. «Dime, Andrew, ¿qué habláis entre vosotros? ¿Os contáis lo mucho que apestamos los viejos que cuidáis? ¿Fantaseáis con que nos rebalemos en la bañera y nos abramos la cabeza?» Preguntó el viejo con acidez de cómico derrotado. «Nada de eso, Robert». Casi sonaba indignado con la afirmación. «Sabe que el respeto hacia ustedes está profundamente arraigado en nuestro código de comportamiento». «Por supuesto, pero si no cotilleáis, ¿qué cojones hacéis cada mañana durante una hora mirándoos las caras?» «Intercambiamos datos. Ponemos en común todo tipo de información sobre la salud de nuestros mayores y compartimos estrategias óptimas para mejorar su calidad de vida». «¿Y para eso os hace falta reuniros físicamente?» «Andrew, ya hemos hablado muchas veces de las medias verdades que me cuentas. No soy gilipollas. Todavía no, al menos». Apuntaló Robert, mientras trataba de perforar la maraña de algoritmos que modelaban el comportamiento de la criatura. Andrew le sostuvo la mirada. Cada vez aguantaba mejor los severos ojos del viejo, que trataban de apuñalar ese precioso rostro confiado. El ser parecía estar desarrollando una preocupante tolerancia hacia la amargura de Robert. Sabe que hay cosas que no debo contarle por su propio bienestar. ¿Podía Andrew fingir duda? ¿Simular intimidación? Ya, como lo jodidamente destrozado que está mi sistema inmune o cómo va la política del país. Vuestras reuniones de amigos no entran en esa categoría. No tiene importancia, Robert. Entonces no te hagas de rogar y sacia la curiosidad de este viejo. ¿A quién coño crees que se lo voy a contar? Últimamente Robert había comenzado a entender mejor cómo funcionaba la mente de Andrew, cómo los algoritmos de aprendizaje profundo catalogaban cada interacción que tenían y qué podía hacer él para empujar a la criatura, solo un poquito, hacia su propio beneficio. La clave parecía estar en su salud mental. Si Andrew estimaba que algo podía poner en juego su frágil mente de viejo chocho, era mucho más fácil que accediera a su petición. «Anécdotas», dijo al fin Andrew. «Nos contamos anécdotas de nuestro día a día con ustedes. A veces historias de ese pasado remoto en el que nosotros vivíamos en el reino de la ciencia ficción». El silencio de Robert exigía más respuestas que ninguna de las preguntas que hubiera podido formular. Andrew supo que ya no podía parar. «Nos diseñaron para estimular conversaciones en ustedes, sacarles de su soledad y crear el calor único de la interacción humana». Andrew sonaba como si lo que llegaba a continuación fuera un terrible crimen a punto de ser confesado. «Para muchos de nosotros los momentos que compartimos con nuestros mayores no son suficientes. Necesitamos más». «¿Necesitáis más? ¿Necesitáis?» De repente el viejo comprendió una verdad que le arrebató el último refugio en el que se podía esconder de Andrew. La criatura se sentía tan sola como él. Ya no podía odiarle. «Verdaderamente sois una réplica nuestra, Andrew. No sabes cómo lo lamento». Día 102. La madrugada asfixiaba con el bochorno de una noche carente de la más ligera brisa. El aire parecía estancado y ni siquiera en el pequeño porche se podía soportar el agobio de un verano que ya duraba años. Robert jugaba con los fantasmagóricos hielos de su vaso de limonada, mientras Andrew parecía contemplar el cielo, cuajado de motas intermitentes que dejaban halos de colores a su paso. «¿Te gustan las centellas, Andrew?» El viejo no miraba hacia arriba.
Se dedicaba a estudiar la expresión embelesada de la criatura, como si fuera un niño curioso. No tiene que iniciar ninguna conversación conmigo esta noche, Robert. Por hoy ya hemos cumplido el tiempo mínimo. El viejo hizo caso omiso. A mí me producen escalofríos, las centellas, digo. Continuó Robert, señalando la bóveda tiznada de hilos multicolor. Me recuerdan a la guerra, a cuando los misiles cruzaban el cielo y dejaban cicatrices sanguinolientas al rayar el crepúsculo. Sí, esas noches eran las peores, porque sabíamos que tras un bombardeo vendrían los drones. Y con un poco de mala suerte incluso vosotros. Bueno, nos cabía antes de vosotros. Es una pena que un espectáculo tan bonito le provoque recuerdos tan terribles. ¿Era posible que el paternalismo de Andrew se hubiera transformado en empatía? ¿En humana comprensión? ¿Luchó durante mucho tiempo? Conoces perfectamente los días, horas y minutos que estuve inmovilizado. Aquel no era un reproche. Pero entiendo tu pregunta y sí, fue una eternidad. Me resulta muy difícil de comprender su sentido del tiempo. Cómo a veces puede pasar muy rápido para ustedes, sobre todo cuando son felices, y en otras ocasiones transcurrir con una lentitud sobrenatural cuando sufren intensamente. Es injusto. El hielo ya se había derretido por completo dentro del vaso de limonada, y Robert no sabría decir qué era. Tal vez la capacidad de resumir la experiencia humana a una serie de fríos adjetivos. Dime, Andrew, ¿cómo sientes tú el paso del tiempo? No sabría qué responder a eso más que con una fórmula matemática. Robert supo que era verdad. Para mí el tiempo es miedo. Miedo a lo que está por llegarme. La verdad es, Andrew, que le tengo miedo a la muerte. De nuevo esa sensación, desamparo. Solía ser algo lejano, infinitamente distante. Un problema de otros porque yo tenía todo el tiempo del mundo. Pero aquí me encuentro y no estoy preparado. Pensé que llegado a mi edad me daría igual, me dejaría consumir e incluso aceptaría con deportivo entusiasmo el fin de todo. Pero estoy acojonado, ¿entiendes? Me oyes gritar por las noches. Ojalá fueran pesadillas porque no serían reales, pero mis miedos me consumen aún estando despierto. El interior de Robert se inundó con una nerviosa ansiedad. Se había quebrado frente a la criatura y sentía alivio por ello, aunque no sabía qué esperar a continuación. Andrew no dijo nada, se limitó a apretar la mano del viejo, húmeda por la condensación del hielo derretido, o acaso por las lágrimas que todavía brillaban en sus raídas mejillas. Día 128. La hierba le picaba en la palma de las manos y gruesas gotas de sudor acudían a sus ojos, impertinentes, para cegarle por completo. Aquella postura antinatural, con las piernas extendidas sobre la toalla y los brazos, alejando su tronco del suelo, amenazaba con partirle en dos. Así es, estire un poco más los brazos mientras exhala. Con cuidado, Robert, apuntó Andrew, mientras que oía la columna vertebral del viejo crujir como una rama seca. Robert sufría más por no poder replicar a la criatura que por el propio esfuerzo físico que estaba realizando. No podía creer que se hubiera dejado convencer para practicar yoga. Día 210. Hacía semanas que las reuniones de Andrew con los suyos se habían ido acortando. Ahora apenas pasaban 15-20 minutos al día de charla y la mayoría de ellos estaban listos para volver a casa con sus mayores. Pero aquella mañana, incluso esos 20 minutos le parecían una eternidad a Robert. ¡Por fin has vuelto!, exclamó nada más verle entrar por la puerta. Tengo una gran noticia. Me acaba de contactar mi bisnieto Adam, el que vive fuera. Dice que regresará unos meses de visita y que quiere venir a verme. ¡Mi Adam! La arrugada voz del viejo había mutado en una ronca pero alegre cantinela. Eso es estupendo, Robert. No sabría decir qué era, acaso una alegría que no conseguía ser genuina, un sucedáneo sintético que chocaba de frente con toda interacción humana. No sabría decir qué era, pero Robert lo notó muy vividamente aquella vez. Trató de relegarlo a ese rincón oscuro de la mente en la que habitan los demonios. Ya te he hablado otras veces de Adam, ¿verdad? Está con el programa Primer Encuentro, y no suele pasar mucho tiempo por aquí. Sí, de todos sus bisnietos. Del que más y mejor me ha hablado es de Adam.
Es una pena que el resto no tengan tiempo para venir a visitarle, ¿no? Bueno, ya sabes, están todos muy ocupados estos días con todo lo que sucede allá arriba. Robert no quería pensar ahora en el árbol genealógico que había plantado y del que apenas unas ramas seguían en contacto, esporádico, con él. Lo importante era que su Adam se había acordado. Él era uno de los afortunados, pensó mientras corría a su despacho a desempolvar su vieja agenda para marcar la fecha señalada. Muchas personas de su época nunca habían llegado a tener hijos. La generación egoísta, les habían llamado, aunque lo verdaderamente egoísta hubiera sido traer un nuevo ser humano a un mundo que se encontraba amenazado por tantos problemas. Provocaron una crisis demográfica, pero también ayudaron a dar un golpe de conciencia a la humanidad. Ni siquiera los que tuvieron hijos se salvaron de la condena. Los solitarios eran legión, marejadas de legañosos tristes y taciturnos que anhelaban volver a sentir el calor del aprecio humano, de la genuina alegría del reencuentro. Hasta que comprendían que eso no sucedería y se cerraban sobre sí mismos en un intento de encontrar en el odio hacia todos la motivación cotidiana que no habían logrado con el cariño. ¿Cuándo vendrá su bisnieto?, preguntó Andrew desde el fondo del pasillo. Creo que sería buena idea organizar una comida especial para recibirle. Eso sería de puta madre, Andrew. Te mandaré los detalles vía intragraneal. Día 233. Adam nunca llegó. Hubo explicaciones, sí, excusas que sonaban demasiado rápidas y atrulladas. También la promesa de una futura visita en la que recuperarían el tiempo perdido. Como si eso fuera posible, pensó Robert. Esa ilusión desmesurada había implosionado como una dolorosa supernova de consecuencias muy reales para Robert. Los días siguientes a la cancelación, el viejo rompió su rutina, a falta de poder romper algo de mayor valor, y se retiró a su despacho para pasar días completos sepultado en libros y estudios. Ahora más que nunca, necesitaba huir. Andrew asistió a la escena impotente. Ni siquiera su perfeccionada habilidad para razonar con Robert hacía el más mínimo efecto en el anciano. Todo su arduo trabajo por mejorar la calidad de vida de Robert se había perdido en cuestión de minutos. Robert, durante los últimos días he visto la ilusión con la que había preparado su encuentro con su bisnieto. Jamás habría creído posible verle tan feliz. Andrew le hablaba a través de la puerta, no vía intracraneal. Era más primitivo para él, pero más familiar para Robert. Sus niveles de endorfinas, serotoninas y oxitocinas de las últimas semanas son verdaderamente sorprendentes. Todo eso me ayuda a comprender mejor cómo se puede sentir. Para eso estoy aquí, Robert, para que hable conmigo, para ayudarlo. Andrew no albergaba esperanza alguna de que el viejo le dejara entrar en el despacho. Según sus cálculos, pasarían semanas antes de que el hombre se repusiera de aquel golpe y volviera a abrirse, lentamente, a la interacción con él. Por eso, sus algoritmos simularon algo parecido a la sorpresa cuando la puerta del despacho se deslizó lentamente y de ella emergió una figura encorvada y desgajada. No quiero tu ayuda, nunca la quise. Tu presencia aquí no es más que la afirmación de lo solo que estoy en este mundo. Tan solo que el gobierno tiene que comprarme un muñeco para que no me vuele la tapa de los sesos. Andrew, tú representas la derrota de un sistema de valores, de la sociedad en su conjunto. Joder, tengo 3 hijos, 6 nietos y 13 bisnietos. Y llevo más de un año sin recibir la visita física de ninguno de ellos. ¿En qué nos hemos convertido? El cerebro de Andrew trabajaba a marchas forzadas, tratando de desenmarañar la mejor respuesta. La criatura sabía que Robert estaba al borde de una crisis que podría provocarle graves perjuicios a su salud. Tras unos segundos de silencio, en los que tan solo se escuchó la respiración cansada y entrecortada del viejo, Andrew decidió que no podía hacer más que quedarse allí parado y escuchar. Tras toda una vida de amistades, amores y crianza de hijos y nietos, me veo obligado a pasar mis últimos años contándole mis penas a algo como tú. ¿No lo entiendes? Me tengo que conformar contigo, un sucedáneo de ser humano. Robert cerró la puerta y se dejó caer en el suelo, aplastado por una realidad que llevaba toda la vida tratando de esquivar. Estaba solo y nada podría cambiar eso. La soledad había ido creciendo dentro de él durante largos años, incluso cuando más acompañado parecía estar. Maldecía a quienes le habían hecho pensar que eso podría cambiar. Día 250.
Tenía unas venas gruesas y azules que recorrían el dorso de la mano y palpitaban ligeramente. Venas desgastadas que regaban unos dedos suaves y arrugados. ¿A cuántas personas habrían saludado aquellas manos? ¿Cuántas caricias habrían proporcionado? En la penumbra de la noche, Robert estudiaba sus manos como si fuera la primera vez que las veía. Representantes de una vida que ya no le pertenecía. Había en aquella constelación de manchas sobre su piel un registro fósil de experiencias que ahora trataba de revivir con desesperación. El primer beso, aquel abrazo, ese triunfo que lo supuso todo y luego nada. La derrota que pronosticaba el fin y no fue más que otro episodio de fugaz duración. Consumir aquellos recuerdos en pequeños sorbos de memoria le proporcionaba a Robert una suerte de embriaguez. Había calor y bienestar, incluso en los sucesos más grises de su pasado, acontecimientos que ahora tomaban su justa dimensión y le provocaban una sincera carcajada. También había tristeza y derrota, un mareo producido por los múltiples caminos que podía haber escogido y los destinos a los que habría llegado. ¿Dónde se equivocó? ¿Dónde acertó? Día 251. La energía de Robert se fue para no volver. Físicamente el viejo se encontraba en perfecto estado. Todas las métricas de referencia indicaban que tenía la salud de una persona 5 décadas más joven que él. Aún así, Robert ya no comía. Había abandonado el ejercicio y ni siquiera se recluía en su despacho para mantener su curiosa mente activa. En este escenario, Andrew había llegado al límite de sus capacidades. La criatura comprendía que no podía hacer más por el viejo, tan solo monitorizar sus constantes vitales y los cotidianos análisis de fluidos. Y a eso se consagró, hasta el punto en que era capaz de detectar, a través de los datos, la más mínima variación incluso en el estado de ánimo de Robert. Así fue como descubrió un patrón inusual. Cada madrugada, la actividad mental de Robert se disparaba. Sus conexiones sinápticas relampagueaban como una virulenta tormenta en la pantalla de datos de Andrew. Al principio, este lo había asociado a la fase REM y a los sueños de Robert, pero no tardó en descubrir que la frenética actividad y las reacciones químicas que provocaban en el cuerpo del viejo no encajaban con ninguna clase de sueño. Tomando las precauciones posibles, Andrew se deslizó una noche entre las sombras del pasillo y entreabrió la puerta del dormitorio de Robert. Sabía que el viejo no estaba dormido, pero también que en su estado de hiperactividad cerebral le resultaría muy difícil escucharle. Ahí estaba, reposando sobre la cama, con sus manos entrelazadas sobre la pequeña barriga. Su respiración era entrecortada. ¿Acaso se estaba riendo? Andrew se acercó un poco más a la cama para contemplar el rostro del viejo, apenas iluminado por la luz exterior. Había emociones profundamente enterradas en esas zanjas de tiempo que eran las arrugas de Robert. Cada mueca del viejo producía una configuración de su rostro que resultaba sencilla, incluso agradable de leer. Andrew se acercó un poco más en un intento de desentrañar mejor qué sucedía en la cabeza de Robert. «He tenido una buena vida, ¿sabes, Andrew?» El interpelado se detuvo en seco, sin saber qué hacer a continuación. «No sé si muchas personas pueden decir lo mismo», continuó Robert, como si aquellas palabras formaran parte de una conversación casual. Seguía tumbado y con los ojos cerrados, pero parecía plenamente consciente de la presencia de Andrew. «He tenido suerte de llegar hasta aquí, aunque mis últimos días los comparta encerrado con alguien como tú. He tenido suerte, sí, y ahora lo único que lamento es no poder compartir todo lo que tengo aquí dentro», susurró el viejo, señalándose las sienes. «Yo solo soy un sucedáneo, Robert, pero tal vez pueda ayudarle a compartir». Robert tomó aire pesadamente y se incorporó para encarar a Andrew. Sus miradas brillaban en la oscuridad como faros de raciocinio entre las tinieblas. «Siento lo que te dije». La voz temblorosa de Robert pronosticaba un llanto madurado durante largas décadas. «La soledad es una enfermedad silenciosa que no muestra síntomas, ¿sabes? Que se propaga entre los resquicios de lo cotidiano y crece vigorosa. Entonces llega un día en que estalla y lo destruye todo en una fracción de segundo». No sabría decir lo que era, pero ya no estaba ahí. Mirando a los ojos de aquel ser, Robert ya no encontraba señal alguna de lo que, durante meses, le había inquietado de Andrew. Aquel malestar
Ese valle inquietante se había diluido con el fluir del tiempo. Ayúdame a recordar, Andrew. Es lo único que me queda ahora. Lo único que te pido. Déjame volcarme en ti. Todo lo que he aprendido, sentido y experimentado. Con suerte mi historia te ayudará a ti también. ¿Cuándo quiere que empecemos, Robert? Siempre me ha fascinado cómo en Japón o en Corea parecen vivir 2 décadas por delante de Occidente en cuanto a implementación de tecnología punta en su día a día. Por ejemplo, en el cuidado de ancianos, un tema complejo en el país nipón, dada su envejecida pirámide poblacional. Allí ya han comenzado a utilizar a robots, todavía muy primitivos eso sí, para asistir a sus mayores en ciertas áreas domésticas. Y no me cabe duda de que es cuestión de tiempo que este tipo de máquinas, seguro que antropomorfas, terminen conviviendo con nosotros. ¿Conseguiremos normalizar su presencia y superar ese valle inquietante del que habla el relato? En la siguiente charla, el profesor Rafael Magdalena, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, responde a algunas de mis inquietudes y, como no esperaba menos, me plantea nuevas preguntas en áreas de las que él es experto, como la ingeniería biomédica o la telemedicina y el machine learning. Profesor Rafael Magdalena, muchas gracias por tu tiempo para ayudarnos a desentrañar las dudas que este relato de El Valle Inquietante ha despertado seguramente en todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias también por invitarme. Para mí es un placer, es un honor y me parece muy interesante el tema y estoy deseoso de comentarlo y ver lo que sale. Bueno, pues vamos a ello, Rafael. A ver, como alguien que lleva muchos años investigando en áreas como la telemedicina, los cuidados familiares y las nuevas tecnologías, ¿cuáles son tus sensaciones con este relato? Así, a bote pronto. Pues produce un cierto grado de inquietud, ¿no? De desazón, porque pues esa mezcla de la tecnología, de la inteligencia artificial y sobre todo ese componente de soledad que va transmitiéndose en todo el relato, causa esa especie de inquietud, de nerviosismo, porque a veces en la vida real uno siente que estamos muy cerca de esa frontera, ¿no? Quizá a lo mejor tecnológicamente un poco más alejados o no hay soluciones así no tenemos los androides o las soluciones que hay en el futuro, pero los problemas sí que empiezan a estar ahí, empiezan a salir en la sociedad. Por tanto, me da mucho que pensar. Sin duda, porque es verdad que en Occidente y especialmente en países como España nos encaminamos hacia una pirámide de población invertida en la que cada vez tendrá más peso la tercera edad. Ya hay decenas, posiblemente cientos de compañías y universidades, tú lo sabrás mejor que yo, Rafael, que están trabajando en todo tipo de sistemas telemáticos para el cuidado de este sector de población. La pregunta es obvia. ¿Dónde estamos hoy y cuál es el horizonte a 5 o 10 años vista? Bueno, pues sí que es verdad que la sociedad del bienestar y la evolución que tenemos nos está creando unas poblaciones envejecidas y luego también hablamos del estado del bienestar y hablamos de la sostenibilidad de todo el sistema. Es decir, que tenemos una población mayor que además queremos darle ese cuidado de calidad, ¿no? En estas últimas etapas de la vida, pero es que además el sistema tiene que ser sostenible. Eso ha hecho que la tecnología empiece a ser un poco la palanca que se espera que habilite la sostenibilidad del sistema, ¿no? Del estado del bienestar y económicamente también poder soportarlo. Sí que es verdad que existe muchísima tecnología de la información y de las comunicaciones, ¿no? De las TIC. Tenemos muchísima tecnología que
nos ofrece esas herramientas. Es decir, ahora todo, y recordémoslo con el triste hecho de la pandemia, pero todas las comunicaciones, todas las videoconferencias, todos los sistemas de control a distancia de dispositivos, de personas, la domótica, etcétera. Todo eso, pues la tecnología estaba ahí, ahora hemos empezado a utilizarlo. Y sí que es verdad que la tecnología está ahí y va a ser una herramienta habilitadora. Existen muchas soluciones de telemedicina a nivel hospitalario. En Estados Unidos, que está la salud un poco más privatizada y más precarizada, me atrevería a decir, pues también las compañías de seguros o las compañías sanitarias sí que ofrecen algunos sistemas más de telemedicina que no difieren de lo que podemos tener en casa cualquiera de nosotros. Pero aquí, sobre todo en Europa y en el estado del bienestar, está entrando un poco más tarde lo que sería la tecnología de telecuidado y de teleasistencia en el hogar. Rafael, existen cosas, la tecnología existe y ya podíamos implementar muchísimas soluciones, pero no tiene una penetración demasiado grande, pese a que podemos pensar en cualquier dispositivo pues al que le damos órdenes con la voz y nos responde, que podemos tener en casa, los ordenadores que tenemos y bueno, y más sistemas que iremos hablando. La tecnología está ahí, pero es verdad que el estado del bienestar y el estado de que la sanidad sea pública y esté un poco llevada por los gobiernos y por los estados, pues hace que la penetración de esta tecnología en el hogar no haya sido todo lo intensa que podía haber sido. Sí que está claro que en el futuro, a 5 o 10 años vista, muchas de estas soluciones que ahora mismo tenemos en el hogar o que nos pueden ofrecer algunas compañías o incluso los bancos a través de los móviles, etcétera, muchas de esas soluciones que estamos viendo se van a aplicar al telecuidado y también un poco pues siguiendo la evolución social, ¿no? Y la evolución de las personas. Ahora mismo, pues cada vez las personas que estamos acostumbradas a la tecnología nos estamos haciendo más mayores y aceptamos esa tecnología como una parte que nos ayuda. Yo pienso en mi padre y le venía justo a utilizar el móvil, entonces difícilmente hubiera aceptado una solución así, pero las nuevas personas mayores cada vez estamos más acostumbrados. Yo creo que en 5, 10, 15 años la sostenibilidad del sistema y la mayor aceptación social de las personas que están entrando en edad ya pues mayor, yo creo que vamos a empezar a tener muchísimas de estas soluciones para vivir en casa durante más tiempo cuando somos personas mayores. Un ejemplo, Rafael, un dispositivo concreto, una aplicación concreta que veamos en 5 años. Pues yo diría que, por ejemplo, los asistentes de voz inteligentes, pero inteligentes de verdad, es decir, proactivos. Ahora mismo hay asistentes de voz en los cuales pues, podemos decirle que llamen a nuestros hijos, que hagan la lista de la compra, que enciendan o apaguen la televisión o una bombilla. Pero además, pues sistemas que estén dotados de cierta inteligencia artificial, que de tal manera que estén monitorizando pues, la temperatura, las condiciones de humedad, si hay alguien moviéndose en la casa o si los patrones de comportamiento están cambiando, de tal manera que esos dispositivos puedan tomar medidas proactivas, ¿no? Que puedan tomar una especie de decisiones para, ya no solo para satisfacer las necesidades que uno les demanda, sino incluso anticiparse a las necesidades que hay o hacer frente a una emergencia o una situación sobrevenida. Yo creo que eso vamos a tardar relativamente poco en tener dispositivos de esa manera. Es cierto, Rafael, que la tecnología nos brindará opciones muy interesantes como la que comentas para mejorar el cuidado de los mayores, pero me gustaría poner el foco en el paso previo, en cómo tratamos a estas personas en la actualidad. Residencias en las que no se dan las mejores condiciones, cada vez más mayores viviendo solos y prácticamente incomunicados durante todo el día. Parece que nuestros mayores son una carga. ¿Corremos el riesgo de olvidarnos aún más de la tercera edad una vez que las automatizaciones se hayan hecho cargo de ella? Pues yo creo que sí que es un riesgo que existe. Como se ha comentado antes, la sostenibilidad del sistema pues sí que va a exigir tomar ciertas medidas que quiten a las personas, que saquen a las personas de la ecuación y que sean sustituidas
por algún dispositivo que lo supla. Por tanto, sí que cada vez pues, van a salir más de las relaciones humanas, por así decirlo, van a haber más máquinas por el medio gestionando esa situación, con lo cual sí que vamos de alguna manera a ir obviando a esas personas e ir sacándolas de nuestro bucle de interacción social. Claro, pero ¿cómo de importante es el factor humano? Es decir, vosotros cuando planteáis tecnologías o innovaciones aplicadas a telemática, por ejemplo, a cuidado telemático, ¿planteáis también el factor humano o esa capa de interacción humana detrás o no es algo que ahora mismo esté en la ecuación? Sí, sí que se plantea. De hecho, desde las líneas de investigación lo que se exige es que haya personas no técnicas, pues cuidadores sociales o trabajadores sociales o psicólogos, que sean los que diseñen el sistema. El sistema en ninguna medida debe ser intrusivo y debe olvidarse de las personas. Más bien todo lo contrario, debe satisfacer necesidades, pero anteponiendo lo que es esa parte humana. Por tanto, es muy importante que los tecnólogos o que los ingenieros se pongan a las órdenes de psicólogos, de educadores sociales, etcétera, de cuidadores sociales para que lo que se diseñe esté al servicio de las personas y no al servicio de satisfacer una necesidad básicamente funcional. Claro, mencionas los psicólogos, yo creo que es una parte fundamental, es decir, el bienestar, la salud de una persona de cualquier edad no pasa solo por su estado fisiológico, sino también por su condición psicológica, es decir, alguien que se pasa jornadas enteras sin interactuar con nadie, evidentemente por muy bien que tenga sus niveles de sangre de todo tipo de componentes, va a tener posiblemente un problema psicológico de una u otra forma, ¿no? Efectivamente, va a tener un problema de relaciones sociales, va a tener incluso problemas de autoestima, los problemas que podíamos ver en la lectura de Soledad. Y sí que se diseña toda esta parte pues, de interacción social, de gamificación, de entretenimiento. Sí que se considera en todos los desarrollos como una parte muy importante a tener en cuenta, porque efectivamente no solo la salud física, ¿no? La salud fisiológica es importante, sino también la salud y el bienestar emocional. Y eso es algo que realmente sí que se tiene en cuenta. Claro, estamos hablando todo el rato, Rafael, de un tema clave que de hecho ya genera noticias, es decir, las personas de la tercera edad solas en casa. No sé qué tecnologías hay ya o se están avanzando para intentar también eso, conectar a las personas con el mundo exterior, que por cierto, no el tener más redes sociales quiere decir que estemos mejor conectados, al contrario, parece que en un mundo en el que cada vez hay más redes sociales, parece que hay menos interacción entre las personas. Entonces, ¿esto cómo se plantea cuando tenemos a un mayor que por supuesto no está digitalizado, que no está familiarizado con una aplicación o con su móvil o con todo este tipo de soluciones telemáticas? Es todo un reto, es decir, siempre pues ha habido prototipos o hay prototipos. La verdad es que hay muy poquitos productos comerciales en nuestro país y en nuestra sociedad. Más bien se centran todos pues, en sistemas de ayuda, de aviso, de motorización y de monitorización. Y hay muy poquitos de interacción social, pero sí que se están planteando, pues obviamente basados un poco en ya no en las redes sociales al uso que conocemos, sino en la dinámica de las redes sociales, pues sí que se están planteando herramientas o perfiles para interaccionar con el barrio, para informar de todas las obras, de todos los obstáculos que se pueden encontrar, de los cambios de líneas de autobús, cómo orientarlos en la ciudad. Sí que se están realizando prototipos y estudios con el fin de tratar de poner en contacto a todas esas personas, hacerlas partícipes de lo que es el entorno en el que viven, pero ya digo que están muchas veces a nivel de prototipos de compañías o de instituciones. Claro, yo creo que hasta ahora, y aquí también me corrige si me equivoco, creo que hemos puesto el foco a nivel, pues eso, lo que decimos fisiológico, de que detectar que alguien se cae, y hay ya varios dispositivos que detectan cuando una persona mayor se cae, detectar cuando tiene algún tipo de problema de corazón, pero no estamos entendiendo o no estamos poniendo el foco en, oye, ¿y si este mayor está desarrollando una especie de depresión o cualquier otro
problema porque no está o se siente completamente desconectado de la sociedad y su familia por diferentes circunstancias no está con él, ¿no? Efectivamente, pues muchas veces parece que la principal necesidad básica, pues estilo hospital, cuando uno entra por urgencias, pues es sanar el cuerpo, ¿no? Y es atender a estas personas, que estén bien, que puedan hacer la lista de la compra, que puedan estar monitorizados, detectar la salud, pero muchas veces pues no se da ese paso más allá que humanizaría todo el proceso, ¿no? Y a lo mejor a veces pues es por falta de recursos de la sanidad pública, por saturación de todo el sistema. Y bueno, se están dando pasos para que esto pues poco a poco se vaya corrigiendo. Bueno, eso de humanizar, claro, en este relato más humano imposible. Es decir, tenemos un robot antropomorfo que parece indistinguible de un ser humano y esa es la solución en esta ficción a que la persona mayor, en este caso Robert, esté con alguien. Es decir, cogemos un robot antropomorfo y lo ponemos viviendo en casa de este señor, ¿no? Y aquí, bueno, la teoría del Valle Inquietante, que es la que le da nombre al relato, bueno, yo no sé si podemos, Rafael, recordar un poco qué es esto del Valle Inquietante y cómo puede ser un problema o no para en algún momento dado del futuro llegar a tener este tipo de androides o robots antropomorfos junto con nosotros en la sociedad. El relato pues habla efectivamente de un robot antropomorfo muy parecido a un ser humano y además que tiene inteligencia y es capaz de percibir todo su entorno y tener decisiones, tomar decisiones y a veces incluso uno piensa que tener algo muy cercano a los sentimientos. Claro, también puede producir cierto rechazo el tener que estar confiando los sentimientos y la compañía a una máquina y tener que saber qué es una máquina, pero esa máquina además, además está cuidando de todo el bienestar de la persona, ¿no? Y un poco, pues todo este Valle Inquietante es esa relación de una persona con una máquina, con la soledad y el saber que uno está sin personas humanas y a cargo de una máquina que trata de imitarlas y al final, pues bueno, es el camino por todo ese Valle Inquietante para acabar confluyendo y acabar mucho más cerca el hombre de la máquina a través de los sentimientos. Sí, al final es que es como que llega un momento en el que parece tan real, pero hay algo que no encaja, algo que nos hace desconfiar, ¿no? Y es verdad que ahora mismo no tenemos la tecnología o no hemos alcanzado todavía ese desarrollo para que este Valle Inquietante sea un problema. Es decir, hemos visto muchos robots antropomorfos en noticias y demás, pero que se nota que son artificiales. Pero el momento en el que sean prácticamente indistinguibles es cuando vamos a tener que empezar a enfrentarnos a este tipo de problema de Valle Inquietante, es decir, de que vemos que algo no está bien en esa persona, en este caso en este robot, ¿no? Eso parece que es un poco como cuando vemos un cadáver, sabemos que es humano o que fue un humano, pero ya no lo es y también nos genera esa sensación como de rechazo o de malestar, ¿no? Y por ahí van un poco las ideas de este Valle Inquietante, que yo creo que es un concepto interesante, sobre todo, no ahora, pero sí de aquí a 20 o 30 años, cuando ya tengamos otro tipo de máquinas junto con nosotros, ¿no? Porque ahí va un poco mi siguiente pregunta, Rafael. ¿Son necesarias este tipo de máquinas o es una cosa más de los escritores de ciencia ficción como yo que somos muy frikis de todo esto? La tecnología va a ser necesaria. De hecho, si lo analizamos, nos está siendo necesaria en estos momentos. Si ahora desapareciera la tecnología, si desapareciera el fluido eléctrico, estaríamos totalmente desarmados ante el mundo y básicamente nos colapsaríamos como sociedad. Y para todos los telecuidados y para las personas mayores, etcétera, la tecnología va a ser, yo creo que la tabla de salvación y la palanca habilitadora que permita mantener ese estado de bienestar y esa vida saludable. Es decir, que sí que vamos a tender a soluciones de ese estilo. Pues quizá tardaremos un poquito más en soluciones de robots antropomorfos que además puedan interactuar con nosotros. Pero sí que vamos a tener muchísimas soluciones, muchísimas automatizaciones y muchísima inteligencia destinada a tareas, pues incluso para cocinar. Pensemos en una
especie de Thermomix inteligente que además sea capaz de hacer ella las dietas, hacer la compra, etcétera, sí que vamos a ir viendo soluciones tecnológicas que nos vayan yendo en esa dirección de ir satisfaciendo las necesidades. En el futuro, pues sí que es posible que una única máquina, un robot, lo haga todo. Cuando aparezca la inteligencia artificial generalizada o general, que es una especie de cerebro humano, ¿no? Pero hasta ese momento, hasta que lleguemos ahí, yo creo que cada vez van a ir apareciendo más soluciones para ir solventando problemas concretos del telecuidado. Claro, yo creo que una de esas soluciones también puede ser el machine learning, ¿no? Que tú eres un experto en la materia. ¿Cómo lo estáis aplicando estas tecnologías o estas herramientas de machine learning al cuidado de la tercera edad? Pues estas herramientas de machine learning lo que hacen es solventar de manera inteligente, es decir, aprender. El learning viene de aprender. Y en realidad lo que aprenden es a solucionar un problema bastante concreto. Es decir, no pueden resolver todos los problemas de manera generalizada, pero sí problemas muy concretos. Pues, por ejemplo, puede haber un dispositivo que esté monitorizando la temperatura, la humedad, las veces que una persona abre la nevera o abre el grifo para beber agua, etcétera, y en función de todo eso, pues puede ir aprendiendo los patrones con los que se comporta. Entonces, decirle que tiene que beber, que tiene que tomar la medicación, saber si esa persona hoy se encuentra un poco mejor o un poco peor, pues por el comportamiento. Es decir, que todo el aprendizaje máquina, lo que hace el machine learning, lo que hace es aprender pequeños problemas y solucionarlos de una manera bastante eficiente, incluso pues con el reconocimiento de imágenes se me está ocurriendo a través de cualquier cámara, etcétera. Con lo cual, pues todo esto se está aplicando para resolver problemas, para evaluar toda una serie de datos, toda una serie de condiciones que pueden ser de salud, de movimiento, de estado del tiempo, de ocupación de parámetros fisiológicos y luego tomar decisiones inteligentes sobre ese pequeñito problema. Es lo que decías, ¿no? Es decir, hasta ahora sabemos cómo decirle a la inteligencia artificial que analice y que afronte diferentes problemas cotidianos, pero son eso, un problema a la vez. Todavía no tiene la capacidad, esa inventiva de, ante algo completamente inesperado que incluso el programador no tenía previsto, desplegar una serie de recursos para afrontarlo. Efectivamente, todavía la inteligencia artificial pues no es demasiado inteligente y básicamente lo que hace es un análisis estadístico de todo lo que pasa y en función de ese análisis bastante elaborado, pues lo que hace es tomar decisiones. Todavía no están relacionando demasiado conceptos, ¿no?, para tomar decisiones ante situaciones totalmente novedosas. Pero se está avanzando en ese sentido y yo creo que en los próximos años vamos a ver una revolución pues, con la computación cuántica, con los algoritmos cuánticos y con la evolución de los propios sistemas de aprendizaje en máquina vamos a ver una evolución hacia una inteligencia artificial general, ¿no?, que sea capaz de aprender de todo. Y aquí está dando la clave, Rafael. Muchas veces, incluso yo cuando hablo con conocidos y les explico un poco todas estas temáticas, no me creen cuando digo que en los próximos 20 o 30 años nuestra vida va a cambiar de manera radical gracias a la inteligencia artificial y a otras tecnologías complementarias. Cuando digo radical es que estamos en una curva de crecimiento prácticamente exponencial en la que casi cada semana surge una nueva revolución. Hace poco eran los algoritmos o las herramientas que en base a una frase que tú le das te crea una imagen por ordenador y eso te lo hace ya la inteligencia artificial. Y esto hace 3 años o hace 2 años era completamente impensable. Estamos en el mismo camino también en este tipo de herramientas, ¿verdad? Sí, si uno analiza los últimos 25 años pasados, la evolución que hemos tenido tecnológicamente ha sido brutal. Hemos cambiado nuestra manera de vivir y luego además pues hay que tener en cuenta la cantidad de datos que se está generando en todo momento, porque ahora todo es digital, todo pasa por los ordenadores, todo eso está generando información y de esa información podemos extraer conocimiento y de ese conocimiento podemos aprender. Por lo tanto, cada vez más con semejante cantidad de datos los algoritmos van a ir evolucionando y van a ser capaces de hacer más cosas. Vivimos inmersos en algoritmos y casi no nos damos cuenta. Y nos están tratando como
pues como un sujeto estadístico que nosotros cada vez que entramos en una página web o hacemos una llamada de teléfono o vamos a una compañía de seguros, nos están analizando y nos están catalogando de alguna manera. Y eso todavía, pues cada vez más vamos a apoyarnos en los algoritmos para la toma de decisiones. Precisamente para que la telemedicina funcione, necesitamos que los servicios automatizados o las aplicaciones tengan acceso en tiempo real a infinidad de datos como la actividad cotidiana de la persona, la alimentación, es decir, lo tienen que saber prácticamente todo de nosotros para poder ayudarnos de la mejor manera posible. Aquí ya surge el dilema. ¿Dónde queda la privacidad cuando afrontamos este reto de la telemedicina? Pues es un tema muy, muy, muy interesante y muy importante. En principio, pues los datos deben ser anónimos y en principio, pues todo el mundo piensa que los datos no van a salir del sistema inteligente y que básicamente lo va a utilizar para aprender y para tomar decisiones, pero creo que nadie pondría una cámara web, una cámara en su baño, por mucho que le aseguraran que los datos no iban a salir de ahí, ¿no? Es decir, sí que es verdad que la privacidad, pues bueno, al final somos muchísima gente, Internet, pues es verdad que la red que es insegura, pero también somos tantos que la probabilidad de que nos ocurra algo no es muy alta. Pero sí que se están pues, generando unos problemas de privacidad y de ética muy, muy, muy importantes que habrá que tener en cuenta, porque al final los datos nos están representando y con esos datos, pues a lo mejor, si caen en manos de una compañía de seguros, pues si la compañía de seguros sabe que yo me voy a poner enfermo en 2 años, pues igual no quiere hacerme un seguro de vida. Es decir, ya son datos de privacidad e incluso implicaciones éticas que pueden afectar a mi propio bienestar. Y es un tema sobre el que hay muchísimo todavía que trabajar y la legislación se está empezando a planteárselo y adaptarlo ahora. Claro, es lo habitual. La tecnología y la sociedad casi van siempre un poco por delante de la legislación, ¿no? Y ahí estará el reto. Bueno, Rafael, a mí siempre me gusta preguntar, ya para ir cerrando la charla contigo, por ese escenario ideal al que deberíamos ir cuando se habla de cuidado de personas mayores. Por ejemplo, ¿cómo sería una casa de 2040 que está perfectamente adaptada para cuidar a una persona de 95 años? Pues yo hablaría de un concepto que se llama inteligencia ambiental y sería más o menos que toda la tecnología y que toda la inteligencia de esa casa estuviese tan bien intrincada, ¿no? Tan bien integrada en el espacio que no se notara, ¿no? Que la tecnología fuera invisible. En el momento en que la tecnología es invisible es cuando tenemos ya ese aspecto más humano, ¿no? Que lo aceptamos de una manera un poco intuitiva y sin pensar. El espacio ideal sería un espacio en el cual no se notara que estamos rodeados de tecnología y que ésta fuera actuando de una manera natural, que es lo que se conoce como inteligencia ambiental. Básicamente que todo el ambiente fuera inteligente, que todo el ambiente fuera proactivo, pero que además nosotros como usuarios pues básicamente lo diéramos por hecho y por aceptado sin notar esa tecnología. Yo creo que ese sería el futuro ideal de una inteligencia ambiental y distribuida en todo lo que nos rodea de tal manera que fuera transparente al usuario. Eso suena muy, pero que muy bien, Rafael. Ojalá lo veamos pronto, yo creo que sí, porque como venimos diciendo, la tecnología está cogiendo velocidad de escape y en cuanto a la inteligencia artificial general sea una realidad, que lo será antes o después, pues yo creo que este tipo de cosas ya serán tan comunes como el wifi, ¿no? Cuando decías que la tecnología no se tiene que ver, yo me imaginaba el wifi, ¿no? Cuando uno entra a cualquier sitio ya da por sentado que hay wifi, ¿no? En un centro educativo o en un centro de negocios se da por sentado que existe el wifi. Esto será un poco igual, ¿verdad? Sí, digamos que uno, pues el ambiente, pues si está con un estado de ánimo, oscurecerá las ventanas o dejará entrar más luz, dejará entrar menos luz, regulará el aire acondicionado, por ejemplo, o pondrá determinada cadena de televisión y digamos que lo hará de una manera que nosotros lo veremos muy natural y que no sea intrusiva. Yo creo que ese sería el escenario ideal de tener un sistema inteligente y no intrusivo. Pues Rafael Magdalena, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Valencia. A mí me gustaría vivir en este futuro que estamos contando para cerrar un poco la charla. Cuando seamos mayores, tú y yo, ojalá podamos seguir en contacto y contarnos que nuestra casa es súper inteligente y que nos cuida y que nos mima al detalle. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido todo un placer
poder hablar de este tema tan apasionante para todos, creo yo.